El cerrajero estaba cambiando la puerta de mi casa cuando mi marido entró en la entrada. Observé desde la ventana cómo la confusión se extendía por su rostro, luego el pánico y luego la rabia. Subió furioso por el sendero, pero antes de que pudiera llegar al porche, dos agentes salieron de detrás de los setos. ¿Nathan Crawford?, preguntó uno de ellos. Está arrestado por hurto mayor y fraude. Mientras le leían sus derechos, sus ojos se encontraron con los míos a través de la ventana. No saludé, no sonreí, simplemente observé. Pero déjenme que les traiga de vuelta al origen de todo esto. Conocí a Nathan en la boda de un amigo en común en Chicago hace 4 años. Tenía 35 años, recién ascendida a socia senior en Whitmore and Associates, una de las principales firmas de marketing del Medio Oeste. Había pasado 12 años ascendiendo por esa escalera, sacrificando fines de semana, vacaciones y relaciones. Cuando Nathan se presentó en la recepción, presentándose como consultor empresarial que ayudaba a empresas en apuros a reestructurarse, pensé que por fin había encontrado a alguien que entendía la ambición. Era encantador, de una manera que parecía espontánea. Recordó detalles, hizo preguntas de seguimiento y me hizo sentir como en más una persona interesante en la sala. En nuestra tercera cita, me trajo flores que combinaban con el cuadro de mi oficina, uno que solo había visto una vez por videollamada. Ese tipo de atención le pareció mágico a alguien que había pasado años siendo ignorado. Nos casamos 14 meses después en una pequeña ceremonia en la finca de mi abuela en Lake Forest. Mi abuela había fallecido el año anterior, dejándome su casa victoriana de piedra rojiza en Lincoln Park, valorada en más de $2 millones, su colección de joyas vintage de Tiffany que había acumulado durante 60 años y una carta manuscrita que me decía que nunca me conformara con menos de lo que merecía. Llevé su diamante de los años 20. Pendientes en nuestra boda. Pensé que le habría gustado Nathan. El primer año fue todo lo que esperaba. Nathan me apoyó, estuvo presente y siempre se interesó en mi trabajo. Hablaba de sus clientes de consultoría con variedad, pero asumí que la confidencialidad era parte del negocio. No me importaba cubrir la mayoría de nuestros gastos mientras él construía su cartera de clientes. El matrimonio es una sociedad y yo tenía más que suficiente para los dos. Para el segundo año, su negocio de consultoría no había producido ni un solo cliente documentado. Culpó a la economía, a la saturación del mercado, a la dificultad de encontrar empresas que realmente valoraran la transformación. Lo abracé cuando expresó su frustración y le aseguré que el éxito lleva tiempo. Pagué discretamente los $42,000 de deuda de tarjeta de crédito que había acumulado sin decírmelo. Me dije a mí misma que apoyar a tu cónyuge en los momentos difíciles era el significado del matrimonio. Al tercer año, se dedicó a la inversión en criptomonedas, luego al day trading y luego a un negocio de dropshipping que requería una inversión inicial de $8,000. Cada empresa duró unos meses antes de quebrar. Mientras tanto, había traído a 3 de los miembros de nuestra firma, clientes más importantes, y generaba $400,000 al año. Nathan estaba generando excusas. Empezó a jugar al golf 3 veces por semana porque el networking ocurre en el campo. Necesitaba un nuevo guardarropa porque hay que verse exitoso para atraer el éxito. Necesitaba un reloj de lujo porque los empresarios serios se fijan en estas cosas. Le compré un Rolex para nuestro aniversario porque todavía creía en el hombre con el que me había casado. Entonces encontré el correo electrónico. Era sábado por la mañana. Nathan había dejado su portátil abierto en la encimera de la cocina mientras se duchaba. Apareció una notificación de alguien llamada Ashley con un emoji de corazón rojo. Anoche fue increíble, cariño. No puedo esperar a usar esa pulsera que me regalaste para ir al gimnasio hoy. Todos van a estar muy celosos. Se me congelaron las manos mientras revisaba su conversación. 8 meses. 8 meses de mensajes explícitos de te amo más de lo que ella jamás sabrá. De una vez que obtenga lo que me debe este matrimonio, vamos a vivir como la realeza. 8 meses de mi esposo planeando su estrategia de salida con otra mujer, Ashley Martínez. Encontré su Instagram de inmediato. Influencer de fitness, 93,000 seguidores, publicaciones patrocinadas para proteínas, polvos y pantalones de yoga, y en su historia más reciente, un primer plano de su muñeca con la pulsera Tiffany de mi abuela, la de los zafiros, la que pensé que había perdido en el gimnasio hace 2 meses. Amplié cada foto de los últimos 3 meses. Los pendientes de perla de mi abuela en una selfie en el espejo. El anillo de esmeralda vintage en una publicación de Bruns Dominical. Artículos que había dado por perdidos. Artículos que había revuelto armarios buscando exhibidos en el cuerpo de este extraño como trofeos. Quería gritar. Quería tirar su computadora portátil por la puerta corrediza de vidrio.
Quería sacarlo a rastras de esa ducha y exigirle saber cómo podía mirarme los ojos todos los días mientras robaba sistemáticamente el legado de mi abuela. En cambio, hice una captura de pantalla de todo. Reenvié los correos electrónicos a mi cuenta personal. Puse la computadora portátil exactamente donde la encontré. Y cuando Nathan bajó las escaleras oliendo mi champú caro, sonreí y le pregunté si quería panqueques. Esa noche, mientras él roncaba a mi lado, me quedé despierta mirando el techo de la casa de piedra rojiza que mi abuela me había dejado. Pensé en las joyas que aún guardaba en mi caja fuerte. Aún no había llegado. Pensé en los muebles antiguos que había coleccionado durante décadas, piezas que él había sugerido recientemente que vendiéramos porque el estilo estaba anticuado. Pensé en el acuerdo prenupcial que me había convencido de destruir en nuestro primer aniversario porque ahora somos un equipo y los equipos no necesitan contratos. Pensé en 4 años apoyando a un hombre que estaba conspirando activamente para quedarse con la mitad de todo lo que 3 generaciones de mujeres en mi familia habían construido. El lunes por la mañana, llamé a Rebecca Chen. Habíamos sido compañeras de cuarto en Northwestern, ambas estudiantes de Derecho con dificultades que se quedaban despiertas hasta las 3 de la mañana preguntándose mutuamente sobre casos prácticos. Se había convertido en una de las abogadas de Derecho familiar más formidables de Illinois. No habíamos hablado en meses, pero respondió al primer timbre. «Victoria, ha pasado demasiado tiempo». «¿Qué pasa?» «Todo», dije, «y necesito tu ayuda». Nos reunimos en su oficina esa tarde. Le mostré las capturas de pantalla, las publicaciones de Instagram, los registros financieros que demostraban que Nathan no había aportado nada a nuestro hogar en 3 años, fotos de las joyas de mi abuela en el cuerpo de otra mujer. Rebecca lo estudié todo un buen rato. Luego me miró con una expresión que recordaba de nuestras sesiones de estudio, la que ponía cuando veía la solución a un problema complicado. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre la ley de divorcio de Illinois. Dijo, sin un acuerdo prenupcial, él podría reclamar una parte de los bienes adquiridos durante el matrimonio, pero la casa de piedra rojiza se heredó antes de que te casaras con él. Las joyas se heredaron. Si podemos demostrar que esos bienes nunca se incluyeron en los bienes conyugales, siguen siendo tuyos, pero él lleva 4 años viviendo en la casa de piedra rojiza. Eso no le da algún derecho. Sonrió. Solo si lo permitimos. Esto es lo que haremos. Dejaremos que Nathan crea que está ganando. Dejaremos que se sienta cómodo y arrogante, y luego veremos cómo cede todos los derechos que cree tener. Durante los siguientes 5 meses, Rebecca y yo trabajamos en absoluto secreto. Transferí la casa de piedra rojiza a un fideicomiso familiar, documentándola como una propiedad heredada que nunca había sido propiedad conjunta. El papeleo era tan complejo que Nathan, que nunca había leído un documento más largo que un menú de restaurante, nunca se daría cuenta. Hice tasar y fotografiar las joyas que aún le quedaban a mi abuela, creando documentación detallada de cada pieza y su procedencia. Reestructuré mi participación en la firma mediante una serie de modificaciones técnicas que mis colegas aprobaron con gusto una vez que les expliqué la situación. Lo más importante, instalé cámaras ocultas por toda la casa de piedra rojiza. Illinois es un estado con consentimiento mutuo para la grabación de audio, así que me aseguré de que solo grabaran vídeo. Pero el vídeo fue suficiente. Las imágenes eran incriminatorias. Nathan trayendo a Ashley a mi casa mientras yo estaba trabajando. Los dos revisando mi armario, mi joyero, mi oficina en casa. Ashley probándose el collar de perlas vintas de mi abuela, riéndose de cómo nunca me daría cuenta de que había desaparecido. Nathan abriendo mi caja fuerte y entregándole un broche de diamantes que había pertenecido a mi bisabuela. Vi esas imágenes en la oficina de Rebecca, con las manos temblando de una rabia que no podía liberar. ¿Podemos arrestarla ahora?, pregunté. «Podríamos», dijo Rebecca, «pero si lo hacemos, Nathan sabrá que lo está siguiendo. Contratará a un abogado, alargará esto y lo hará complicado. Y caro. Ahora mismo, cree que está ganando. Que siga pensando eso un poco más». El día que descubrí que el escritorio antiguo de mi abuela había desaparecido de la habitación de invitados casi me destroza. De niña, hacía los deberes en ese escritorio. Me senté allí a leer sus cartas manuscritas después de que falleciera. Valía unos $3,000 para un anticuario, pero para mí era irreemplazable. Llamé a Nathan con voz firme. «¿Has visto el escritorio de la abuela? ¿El del cuarto de invitados? ¿Ese cacharro? Lo doné para hacer espacio para un gimnasio en casa. Se estaba cayendo a pedazos. En fin, lo doné. Había vendido el escritorio de mi abuela, una pieza que había tenido durante 50 años, y lo había llamado caducado. Me encerré en el baño y lloré hasta que me dolió el pecho. Luego me lavé la cara, me arreglé el maquillaje y volví al plan.
Rebecca preparó un documento especial para que Nathan lo firmara. A primera vista, parecía un reconocimiento rutinario de designaciones de bienes separados, algo que cualquier abogado competente podría solicitar durante un matrimonio. Enterrada en el párrafo 7 había una cláusula en la que Nathan reconocía que todos los bienes heredados, incluidos los la casa de piedra rojiza y su contenido, me pertenecían exclusivamente, y él renunciaba a cualquier derecho presente o futuro sobre dichos bienes. Conseguir que firmara sin leerlo con atención fue casi demasiado fácil. Nathan nunca había leído nada con atención en su vida. Hace 3 meses, vino a mí con exigencias. Finalmente había consultado a un abogado, uno de los abogados de bajo coste de un servicio legal en línea, que probablemente le había dicho que tenía derecho a la mitad de todo. «Tenemos que hablar de nuestros bienes», anunció durante la cena con un tono que nunca antes le había oído. «Me han informado de que tengo importantes derechos sobre la casa de piedra rojiza, tu participación en la sociedad y la manutención conyugal continua». Dejé que viera miedo en mis ojos. Dejé que me temblara la voz. «Nathan, por favor. Esa casa ha pertenecido a mi familia durante generaciones. Y he sido tu esposo durante 4 años. He sacrificado mi carrera para mantener la tuya. Merezco una compensación por eso». Quería reírme de la idea de que sacrificara algo. En cambio, dejé caer las lágrimas. «¿Qué quieres?» «La casa de piedra rojiza, la mitad de tus ahorros para la jubilación, 10,000 al mes en manutención conyugal hasta que me recupere. Cede la propiedad y podemos quedarnos con esto. Simple. Pelea conmigo y alargaré esto durante años. Me aseguraré de que todos sepan qué clase de esposa eras en realidad». Fingí discutir. Fingí negociar. Dejé pasar 3 semanas durante las cuales Nathan se sintió cada vez más seguro. Empezó a empacar cajas, a hacer planes, a hablar por teléfono con Ashley sobre qué habitaciones redecorarían. Finalmente, acepté sus condiciones. Me encontré con él en la casa de piedra rojiza con un montón de documentos que Rebecca había preparado. Apenas los miró antes de firmar. Estaba demasiado ocupado enviando mensajes de texto a Ashley sobre su próxima victoria. «Una cosa más», dije, deslizando un último documento sobre la mesa. «Mi abogado necesita que firmes este reconocimiento de división de bienes». Firmó sin leer una sola palabra. A la mañana siguiente, me desperté en una suite de hotel con vistas al lago Michigan. Mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas de Nathan. Las ignoré todas y pedí servicio de habitaciones. Nathan se había despertado en lo que creía que ahora era su casa de piedra rojiza. Intentó hacer café, pero el sistema de casa inteligente no reconoció sus comandos de voz. Le había quitado el acceso la noche anterior. Intentó llamar al edificio, la administración, pero su nombre no figuraba en ningún documento de propiedad. Nunca lo había estado. El fideicomiso era dueño de la casa de piedra rojiza. Yo era el único fideicomisario. Intentó irse a buscar un café a otro sitio, pero su BMW no arrancaba. Estaba registrado mi nombre, financiado a través de mis cuentas, y lo había denunciado como posible robo la noche anterior. El concesionario lo había desactivado remotamente a la espera de la verificación. Intentó llamar a Ashley para que lo recogiera, pero ella no contestaba. Estaba demasiado ocupada lidiando con el Departamento de Policía de Chicago, que había llegado a su apartamento con una orden de registro por propiedad robada. Las imágenes de seguridad la mostraban claramente sacando objetos de mi casa. Rebecca había presentado una denuncia policial 2 días antes, y el fiscal del condado de Cook estaba muy interesado en presentar cargos contra una influencer de fitness con pruebas documentadas de haber recibido bienes robados. Encontraron de todo en el apartamento de Ashley: la pulsera, los pendientes y los anillos Tiffany de mi abuela, el broche de diamantes de mi bisabuela, incluso el escritorio antiguo que Ashley había estado usando como tocador. Estaban expuestos por su apartamento como decoraciones, fotografiadas de fondo en sus publicaciones de Instagram durante meses. Ashley fue arrestada por posesión de propiedad robada y conspiración para cometer robo. Su carrera como influencer de fitness, construida sobre imágenes cuidadosamente seleccionadas de lujo y éxito, comenzó a derrumbarse en tiempo real. Las marcas no quieren ser asociadas con presuntos ladrones. Sus 93,000 seguidores vieron cómo su sección de comentarios se llenaba de acusaciones y sus patrocinios se evaporaban uno por uno. Mientras tanto, Nathan recibió documentos en la casa de piedra rojiza que nunca le pertenecieron. Rebecca había presentado una demanda civil por conversión de propiedad, fraude y enriquecimiento injusto. Exigíamos el valor total de cada artículo que había robado y entregado a su amante, más daños y perjuicios, más honorarios de abogados.
Su abogado de descuento en línea revisó los documentos que Nathan había firmado durante los últimos 5 meses. Según se informa, tuvo una crisis nerviosa en su oficina. Fue entonces cuando Nathan recibió una llamada telefónica que ojalá hubiera podido escuchar. Su propio abogado, el hombre al que le había pagado para que le ayudara a quitarme la mitad de la vida, lo llamó y desató lo que los testigos describieron como una diatriba de incredulidad y frustración. «Te jugó una mala pasada», gritó el abogado. «Cada documento que firmaste estaba diseñado para eliminar tus reclamaciones. No tienes derecho sobre la casa de piedra rojiza porque la reconociste como su propiedad heredada separada. No tienes derecho sobre su negocio porque renunciaste a esos derechos en el párrafo 12 del acuerdo de separación que no te molestaste en leer. Y ahora enfrentas responsabilidad penal por el robo de bienes que personalmente sacaste de su casa y le diste a tu novia. ¿Cómo no lo previste venir?» Nathan me llamó 43 veces ese día. No contesté ni una sola vez. En cambio, me senté en mi suite del hotel con una copa de champán, viendo brillar el horizonte de Chicago al atardecer. Rebecca llamó con actualizaciones durante toda la noche. La policía había recuperado todas las joyas de mi abuela. Ashley fue puesta en libertad bajo fianza, pero enfrenta graves cargos que la perseguirían durante años. El caso civil de Nathan le iba a costar todo lo que tenía, que no era mucho, pero la sentencia lo perseguiría durante décadas. «Hay una cosa más», dijo Rebecca con una sonrisa en la voz. «Su abogado está intentando anular los documentos». Nathan firmó, alegando que habías cometido fraude o que estaba bajo coacción. Me reí por primera vez en meses. Suerte con eso. Exacto. Todos los documentos fueron atestiguados por un notario, revisados por un consejo independiente y firmados de su puño y letra. Nathan decidió no leerlos. Eso no es fraude. Eso es una estupidez. El divorcio se formalizó 7 semanas después. Nathan no recibió nada. De hecho, menos que nada, porque el tribunal le ordenó pagar una indemnización por los objetos que había robado a lo largo de los años. No solo las piezas principales, sino también las pequeñas cosas. El espejo compacto vintage de mi abuela, un marco de fotos plateado de la repisa, un libro de primera edición que mi padre me había regalado para mi graduación. Pequeños robos que pensó que no notaría, que no me importarían, por los que no lucharía. Se equivocó en todo. Ashley se declaró culpable para reducir los cargos y recibió 2 años de libertad condicional más servicio comunitario. Tuvo que devolver todo lo que había recibido de Nathan y publicar una disculpa pública en su Instagram. Su carrera como influencer de fitness nunca se recuperó. Lo último que supe es que estaba trabajando en la recepción de un gimnasio por $12 la hora, muy lejos del salario patrocinado. El estilo de vida lujoso del que había hecho alarde en línea. Nathan se mudó a Indiana a vivir con su hermano. Sin casa de piedra rojiza, sin BMW, sin Rolex. Solo un hombre que se acercaba a los 45 años, sin carrera, sin ahorros y con una reputación que saldría a la luz en cada verificación de antecedentes por el resto de su vida. Algunos podrían pensar que fui cruel, que debería haberme divorciado de él discretamente, asumir mis pérdidas y seguir adelante con mi vida. Pero esas personas nunca han tomado de la mano a su abuela moribunda ni le han prometido proteger su legado. Nunca han visto una desconocida con joyas que se han transmitido a lo largo de 4 generaciones de su familia. Nunca han oído a su marido decir que las irreemplazables reliquias familiares estaban anticuadas. No fui cruel. Estaba preparada. La semana pasada volví a colgar el retrato de mi abuela en la entrada de la casa de piedra rojiza. Guardé sus joyas en la caja fuerte, contabilizando cada pieza. Me senté en su escritorio, ahora devuelto a su lugar en la habitación de invitados, y leí su carta por enésima vez. «Nunca te conformes con menos de lo que mereces», había escrito, «y nunca dejes que nadie te quite lo que generaciones de mujeres fuertes han construido». Lloré por eso. Noche, no de tristeza, sino de alivio. Lloré por el matrimonio que creía tener. Lloré por los 4 años que había desperdiciado con alguien que nunca mereció mi lealtad. Lloré por mi abuela, quien habría descubierto a Nathan al instante si hubiera seguido viva. Y entonces me sequé los ojos, me serví una copa de vino y brindé por la habitación vacía. Por los nuevos comienzos, dije, y por no dejar que nadie se apodere de lo que no es suyo. La casa de piedra rojiza estaba en silencio. La ciudad zumbaba fuera de mis ventanas, y por primera vez en 4 años volví a sentirme yo misma. Mi abuela siempre decía que el carácter se revela con el tiempo, que la gente paciente no necesita venganza porque el tiempo lo expone todo. Decía que las mujeres fuertes no malgastan energía en la ira. La redirigen a la acción. No busqué venganza contra Nathan. Simplemente dejé de protegerlo de las consecuencias de sus propias decisiones.
Dejé de encubrir sus fracasos, de financiar sus fantasías, de fingir que no me daba cuenta cuando las cosas desaparecían. Dejé de ser su red de seguridad. Y sin mí para sostenerlo, cayó. Algunas noches me pregunto si las cosas podrían haber sido diferentes. Si hubiera, lo confronté el día que encontré esos correos. ¿Se habría disculpado? ¿Habríamos tenido una conversación honesta sobre lo que había salido mal entre nosotros? Pero entonces recuerdo cómo se rió con Ashley sobre lo despistada que estaba. Cómo llamó al escritorio de mi abuela un viejo trasto. Cómo planeó quedarse con la mitad de todo sin aportar nada más que mentiras durante 4 años. No, nunca hubo una conversación honesta con Nathan. Solo hubo una extracción, como sacar una astilla que llevaba demasiado tiempo supurando. Rebecca y yo cenamos una vez al mes. Ahora, se ha convertido en algo más que mi abogada. Me recuerda que las amistades que construimos cuando somos jóvenes y luchamos a veces se convierten en las relaciones que nos salvan más adelante. ¿Sabes lo que dijo el juez extraoficialmente? Me dijo en nuestra última cena que, en 20 años en el tribunal, nunca había visto a nadie superar a su esposa con tanta astucia. Dijo que el propio abogado de Nathan parecía querer desaparecer por el suelo. Sonreí ante eso, no porque disfrutara la humillación de Nathan, sino porque validaba lo que siempre había sabido. Yo no era él. Él creía que era una esposa ingenua. Yo era la mujer que había construido una carrera desde cero. Se había ganado una sociedad con talento y determinación y había heredado un legado de generaciones de mujeres que se negaron a ser subestimadas. Era la nieta de mi abuela, y no nos rompemos fácilmente. Si estás escuchando esto y ves fragmentos de tu propia historia en mente, quiero que sepas algo importante. Documenta todo. Encuentra un abogado en quien confíes y nunca dejes que nadie te haga sentir culpable por proteger lo que es tuyo. Mi esposo se creía la persona más inteligente en cada habitación a la que entraba. Pensaba que el encanto y la manipulación serían suficientes para quitarme todo por lo que había trabajado, todo lo que mi familia había construido durante generaciones. Pensaba que era demasiado confiada, demasiado centrada en mi carrera, demasiado enamorada para darme cuenta de lo que estaba sucediendo justo delante de mí. Se equivocaba en todo. Ahora, cada mañana me despierto en la casa de piedra rojiza de mi abuela, preparo mi café en mi cocina que solo responda a mi voz y miro su retrato colgado en la entrada. Sus joyas están a salvo, sus muebles están restaurados, su carta está en mi mesita de noche, un diario, un recordatorio de quién soy y de dónde vengo. Eso no es venganza. Es justicia. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario y cuéntame qué habrías hecho. ¿Te habrías enfrentado a Nathan en el momento en que encontraste esos correos? ¿Te habrías alejado y le habrías dejado tener lo que quisieras solo para liberarte de él? Y si has pasado por algo similar, quiero que sepas que no estás sola. Somos más de las que crees. Mujeres que amaron con demasiada facilidad, confiaron demasiado y tuvieron que aprender por las malas que algunas personas no merecen nuestra lealtad. Pero esto es lo que he aprendido. La misma fuerza que nos hace leales a las personas equivocadas también puede hacernos imparables cuando finalmente las redirigimos hacia nosotras mismas. Mi abuela lo sabía. Crió a mi madre para que lo supiera y mi madre me crió a mí. Ahora lo estoy viviendo. Gracias por escuchar mi historia. Les habla Victoria desde Chicago, donde el lago está en calma esta noche y las perlas de mi abuela están exactamente donde pertenecen.